Buenos días, muy buenos días. Un afectuoso saludo a todos los que nos acompañan hoy día desde distintas regiones, a los distintos gremios, a las empresas, a los encargados de turismo de los municipios, a toda la gente que acompaña a nuestra federación desde alguna manera. Solamente primero como un tema de orden y para evitar interferencia hemos silenciado los micrófonos, pero cualquier comentario o pregunta lo pueden realizar por el chat del Zoom. Estaremos bien atentas y atentos a ello. Este taller forma parte de un ciclo de eficiencia energética y de energías renovables, el cual se realizará también la próxima semana y para el cual también están todos invitados. Ambos son en el marco de la realización del proyecto de fortalecimiento gremial que cuenta con el apoyo de Cercotec, dentro del cual hemos realizado una serie de talleres de digitalización y sustentabilidad en varias regiones, con el objeto de aportar en el mejoramiento de la oferta y de la competitividad de las pymes turísticas de nuestro país. En este caso particular, como FedeTour, estamos convencidos que el turismo es un sector que aporta con valoración y conservación en los territorios donde se desarrolla, por lo cual hemos relevado la temática de eficiencia energética por cuanto es una necesidad en nuestro viaje hacia un turismo más responsable y respetuoso. Los dejo con María Alicia Aguilar, profesional analista de proyectos de eficiencia energética de la Seremía de Energía de la región de Magallanes, ingeniero constructor, diplomada en arquitectura sustentable, gestión en la industria de la ingeniería e hidrógeno verde y magíster en gobierno y gestión pública. Tiene una vasta experiencia en esta materia y ya hemos trabajado conjuntamente en talleres para pymes turísticas, por lo que seguro será una excelente charla donde conoceremos no solo los conceptos del tema, sino qué formas y cómo aplicarlas a nuestros negocios. Bienvenida, María Alicia. Hola, muy buenos días. ¿Me escucha bien? Helen, sí, hazme Sí, una. Ya, te escucha perfecto. perfecto, María Alicia. Perfecto. Yo, primero que todo, quiero darles las gracias a FedeTour porque están muy interesados, evidentemente, en estos temas que, como ciudadanos, ¿cierto?, nos competen a todos. Yo espero que esta charla o capacitación, como quieran nombrarles al final de que terminemos esto, les sirva para ustedes tener el conocimiento necesario de poder decidir a qué proyectos podrían postular, dependiendo de algunos fondos, y también que ustedes manejen conceptos que son súper importantes a la hora de poder tomar decisiones, ya sea de eficiencia energética, de energías renovables. Bueno, hoy día lo que vamos a ver, ¿cierto?, es cómo ustedes, ¿cierto?, pueden gestionar la energía. Esto es global, o sea, no solamente van a poder hacerlo en sus hostales, en sus hoteles, sino que también pueden llevarlo, ¿cierto?, a su vida diaria. Cuando hablamos de qué es la energía, es como un concepto bastante global, pero hay algo que yo creo nunca nos hemos olvidado, que nos decían en el colegio, los profesores de ciencia, ¿cierto? De que siempre nos recalcaban que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nosotros en ese momento veíamos ejemplos básicos, pero efectivamente es así. Todo lo que nosotros podamos hacer, un movimiento, incluso ejercicio físico, produce energía. Y eso también es abordado por nuestro sector, que es el sector energético, tanto para generación de energía eléctrica como también para energía
térmica. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro en temas de energía térmica y eléctrica es que tenemos dos tipos de energía. Está, me imagino que ya todos han escuchado la energía renovable, ¿cierto? Que es la que puede provenir del sol, del mar, del viento. Y también hablamos de energía no renovable, que es la que generalmente hemos usado, que hablamos del carbón, el crudo, y que a ese tipo de energía nosotros le llamamos energía primaria. Por lo tanto, aquí también tenemos que entender cuál es la diferencia entre la energía primaria, la energía secundaria y la energía terciaria. La energía primaria es la que encontramos en la naturaleza, sea renovable o sea no renovable. Evidentemente, la diferencia entre renovable y no renovable es que lo renovable va a existir siempre, ¿cierto? Y lo no renovable tiene una vida útil ya. O sea, hay muchas de estas energías que hoy día se están acabando y que por lo tanto como país dependemos de otros países para poder abastecernos, como es el caso, ¿cierto?, de la gasolina. Entonces, cuando hablamos de energía secundaria es cuando nosotros transformamos esta energía, ¿cierto? La transformamos para poder utilizarla. O sea, extraemos, por ejemplo, de una energía renovable a través del sol y la transformamos en energía a través de un panel fotovoltaico o de un colector solar térmico, por ejemplo, que sirve para poder calentar agua caliente sanitaria. Y la terciaria es la que en general siempre nos ha importado a todos, hasta ahora, espero, que es la que llega a nuestras viviendas, la que llega a nuestros emprendimientos. Esa es la energía que hasta un tiempo atrás nos importaba a todos, hasta que nos dimos cuenta que esto se estaba acabando, ¿cierto? Y que además eh, viene asociado a lo que yo creo que todos hemos escuchado, que es el tema del cambio climático. Por eso potenciando siempre la energía renovable. Acá quiero aclarar algo. Cuando hablamos de calentamiento, perdón, climático, yo siempre he escuchado como conceptos como calentamiento climático, cambio climático, calentamiento global, y yo les quiero dejar claro que no es lo mismo. Lo que pasa es que el calentamiento global es lo que produce, evidentemente, el cambio climático, pero son conceptos diferentes. El calentamiento global, ¿cierto? Al utilizar mucha energía no renovable, emitimos muchos gases de efecto invernadero y eso hace que se eleve la temperatura, lo que provoca el cambio climático. Pero eso es como un concepto general para que ustedes también conozcan cuál es la diferencia. Les quiero mostrar un ejemplo de cómo sería entonces la energía primaria, secundaria y terciaria. Acá tengo un ejemplo muy simplificado en donde tenemos energía primaria, ¿cierto? En este ejemplo tenemos el petróleo. O sea, disponemos equivalentemente de 1000 kilowatts en crudo de petróleo. Eso no lo podemos utilizar de esa manera, por lo tanto tenemos que convertirla, tenemos que hacer que esa energía sea utilizable. Entonces, eso, ¿cierto?, se deriva a una central termoeléctrica donde se usan esos 1000 kilowatts para poder generar energía eléctrica. Ahora, hay un detalle bien importante. Esto es un ejemplo, pero siempre van a haber pérdidas durante el proceso y esas pérdidas pueden ir variando dependiendo de la tecnología que estén utilizando. En este caso, por ejemplo, la eficiencia de 0,5. O sea, se extrajo 1000 kilowatts de crudo, lo convertimos, ¿cierto?, energía utilizable, pero ya de esos 1000
ahora tenemos 500. Y para distribuirlo, igual hay una pérdida. Por lo tanto, ya no tenemos 500, tenemos 400. Y eso es lo que efectivamente llega como energía final, por ejemplo, a nuestras viviendas, a sus hoteles. Entonces, aproximadamente por 1 kilowatt, por ejemplo, de electricidad de uso final en Chile, es necesario producir el doble. Entonces, es el tema, no es que yo extraigo energía primaria y es toda esa energía la que va a llegar al final, sino que evidentemente tengo que extraer más porque en proporción la mitad al final es la que termina llegando. Esto que les muestro es un consumo final de energía a nivel nacional. eh, Ese 8% que ustedes ven acá es el que corresponde a su sector, que está separado como sector comercial y público. No es mucho, ¿cierto? Pero también podemos sumarle otros porcentajes, como por ejemplo el de transporte, que es el 33%, vital, ¿cierto? Para el turismo. También está el 17% del sector residencial, que no es menor, y el 18% en el sector de minería. Entonces acá nosotros nos damos cuenta que efectivamente eh, el sector energético evidentemente es parte del problema de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también queremos ser parte de la solución y para eso necesitamos que ustedes también sean parte de ese cambio, porque al final la energía es la que necesitamos todos y cumple un rol fundamental en nuestra vida cotidiana. Es un insumo que es indispensable para todas las alternativas, ya sea transporte, actividad productiva, en su vivienda. Entonces, es un protagonista central. Cuando yo les hablaba de la aparición, ¿cierto?, de las energías renovables, eso tiene que ver también porque obviamente están escaseando eh, algunas energías no renovables y como les comentaba, muchas veces debemos tener acuerdos con otros países para poder abastecernos de lo que nosotros no tenemos. Y eso así también le pasa a muchos países, lo que obviamente genera este desequilibrio de repente en los precios. Eh, Quiero mostrarles algo en particular. Esto también va asociado evidentemente al crecimiento de la población. Acá yo les muestro una población mundial del año 1750. O sea, aquí en realidad la población era muy poca, por lo tanto, utilizar carbón en realidad no generaba tanto impacto como es el de hoy día, pero obviamente que al crecer la contaminación, o sea, perdón, al crecer la población, emitimos más gases de efecto invernadero porque hay más vehículos, evidentemente hay más viviendas, hay más empresas. Entonces, miren, por ejemplo, cómo creció al 2019. Ahí lo muestra perfectamente. Y cómo estamos ahora en el 2023. Entonces, ahí para que ustedes entiendan la relevancia y la importancia de también promover temas de eficiencia energética y también de energías renovables que lo van a ver ustedes ya la próxima semana. Entonces, aquí viene la pregunta fundamental. Entonces, ¿qué es la eficiencia energética? ¿Será, por ejemplo, que apaguemos todas las luces para ahorrar energía? No lo es. Evidentemente, esa no es la función de la eficiencia energética. Ahí, obviamente, nosotros vamos a ahorrar energía. Entonces, ahí tenemos que separar dos conceptos: ahorro energético y eficiencia energética. Ahorro energético lo puedo hacer, eh, como les dije, apagando luces, no prendiendo la calefacción, pero eso va a tener un costo en mi calidad de vida.
En cambio, la eficiencia energética lo que busca es que utilicemos menos energía, pero manteniendo e incluso en algunos casos hasta mejorando la calidad de vida de todos y todas. Y eso trae beneficios a nuestro bolsillo, porque evidentemente utilizamos menos energía y por lo tanto pagamos menos. También, ¿cierto? Tiene un aporte al medio ambiente porque la eficiencia energética va de la mano con la disminución de la contaminación ambiental. Y obviamente, como les había mencionado, también les permite mejorar o mantener la calidad de vida, en este caso, por ejemplo, de sus usuarios al interior de sus hoteles. Aquí yo creo que es necesario que ustedes comprendan dos términos fundamentales para que podamos seguir hablando de lo que es la eficiencia energética. Primero, la demanda energética y segundo, el consumo energético. La demanda está referida a la cantidad de energía que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, ¿cierto? Y el consumo energético es la cantidad de energía que efectivamente yo utilizo para satisfacer esa demanda. Pero eso no va de la mano en general, porque lo que se ha visto en diversos estudios es que yo consumo más energía, consumimos más energía de lo que realmente necesitamos. Entonces, ¿cómo ya teniendo esto como claro, que la eficiencia energética lo que busca es poder ahorrar energía, pero manteniendo nuestra calidad de vida, ya sabemos qué es la demanda energética, ¿cierto? Y también sabemos cuál es el consumo energético. También podemos diferenciar ahora entre lo que es eficiencia energética y ahorro energético. Y ahora lo que nosotros tenemos que ver es cómo poder aplicar esta gestión energética en un emprendimiento o en una empresa. Porque muchas veces cuando ustedes son llamados por algunas consultoras, por ejemplo, para postular algún proyecto, eh, van directamente, por ejemplo, a las energías renovables. Y esto tiene un ciclo, es como una línea de tiempo, como la que yo muestro acá. Primero está la suficiencia energética, que es reducir las necesidades energéticas con costos muy mínimos que ustedes podrían realizar y que podrían obtener bastante ahorro, y vamos a hablar de eso. Luego está la eficiencia energética, que es reducir el uso de la energía. ¿Cómo? Cambiando artefactos que sean más eficientes energéticamente. Es decir, que consuman mucho menos energía, pero que funcione la misma cantidad de horas que ustedes necesitan que ese artefacto esté funcionando. Y al final tenemos la energía renovable que esperamos, ¿cierto?, poder generar toda o parte de esa energía requerida. ¿Por qué eso es importante? Porque, por ejemplo, si yo no hago lo anterior, no genero suficiencia energética, no genero eficiencia energética, al instalar, por ejemplo, algún tipo de energía renovable, no voy a disminuir los consumos. O sea, me voy a ir a la parte final, pero no voy a mejorar la calidad de vida al interior de sus hoteles. Para que nos englobemos más en lo que es la eficiencia energética, es importante que nosotros hablemos de la envolvente térmica, que es en sí la fachada, ¿cierto?, en este caso, de sus hoteles. Aquí yo les quiero mencionar de que existen brechas que hoy día hay que tratar de ajustarlas, y que tiene que ver con que anterior al año 2000, por ejemplo, no existía una reglamentación térmica. La reglamentación térmica es una norma que está dentro de la OBUC, y que lo que hace es poner límites
o más bien condiciones de qué característica debe tener la envolvente, ya sea muros, techo, piso, ventanas, dependiendo de la región en la que vivan. Luego se creó esta reglamentación térmica que lo que hizo fue solamente incluir esta condición para los techos, ¿ya? Y después, desde el 2008 en adelante, ya se incorporaron estas exigencias tanto a muros, pisos ventilados y también ventanas. Pero hoy día estamos en pos de una mejora de esto. Yo aquí les muestro que en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que hoy día está vigente, nuestro país se divide en 7 zonas y cada zona tiene un valor de, por ejemplo, de cuánto tendría que ser un material aislante. Ahí ya yo les voy a explicar lo que es eso, pero les entrega valores que, si se dan cuenta, no son iguales a todo lo de a las demás regiones. Y aquí yo les muestro la propuesta de actualización de la reglamentación térmica, que ya debiese empezar a dar curso porque fue aprobada con la Ley de Eficiencia Energética. Es más, hoy día esta se ocupa y es obligatoria para todas aquellas regiones en donde eh, estén saturadas ambientalmente. O sea, ahí ya es exigencia ocupar eso. Por ejemplo, en el caso de Magallanes, nosotros no tenemos, no estamos declarados saturados ambientalmente, por lo tanto, nosotros nuestras exigencias siguen siendo las antiguas, ¿ya? Pero, por ejemplo, para la región de Aysén, ellos sí, entonces ellos tienen que ya ocupar esta zonificación. Entonces, en el fondo se separa así. La reglamentación actual hoy día, ¿cierto?, dividía el país en 7 zonas térmicas. Y la nueva ya no las denomina como números, sino que va desde la A a la I e incorpora no solamente la demanda de calefacción, sino que también incluye una demanda de enfriamiento que no estaba incluida antes. Por lo tanto, no era exigencia, por ejemplo, no sé, para Iquique, que se diseñara para que no tuviera problemas de sobrecalentamiento, por ejemplo, en el verano. Un tema que es súper relevante porque evidentemente ahí también utilizamos más energía porque empezamos a utilizar aire acondicionado u otro tipo de sistemas que nos permitan, ¿cierto?, mantener un estado de confort. Yo aquí les quiero mostrar este diagrama de confort, porque este diagrama lo que muestra son la temperatura en la cual teóricamente está referida a cuánto nosotros debiésemos estar de forma confortable, que la literatura lo dice que está entre los 19 y los 22 grados aproximadamente, algunos dicen 21 grados. Eso pasa en algunas regiones, en otras regiones no pasa, en otras regiones el nivel de temperatura de confort es mucho más alto y eso también va asociado a la humedad, ya la humedad relativa, lo que en general y lo que la norma dice es que estamos en el rango de temperatura, ¿cierto?, de los 19 a los 21, 22 grados y que tenemos que tener al interior de nuestro recinto una humedad relativa del 70%. Cuando eso no sucede, efectivamente, cuando las temperaturas son mayores, se produce mayor humedad. Y al producirse mayor humedad es cuando nosotros vemos, por ejemplo, que empiezan a salir moho en las paredes o también podemos ver esa humedad en los vidrios porque condensa. Entonces, esto también trae consigo enfermedades y también a la vista no es algo que yo me imagino ustedes quieran que vean sus usuarios.
Esto para mí es muy importante que ustedes lo sepan, porque a mí me gustaría de esta capacitación que ustedes sean capaces de en algún momento cuando quieran, por ejemplo, crecer o quieran hacer algún arreglo de infraestructura en sus hoteles, ustedes conozcan cuáles son las variables pasivas que influyen energéticamente en un diseño que sea eficiente. Primero que todo es cómo voy a orientar ese hotel. ¿Ya? Ojalá la fachada principal hacia el norte y también poder posicionarla, si no es así, en un lugar donde ojalá a todas las fachadas en algún momento del día les llegue luz. Obviamente que nosotros vamos a tener pérdidas, que son pérdidas, me imagino que ustedes esto lo han escuchado, de convección, de conducción, de radiación. Cuando hablamos de convección, es en el fondo una transferencia de calor que se produce en el contacto, en este caso, arquitectónicamente, de los materiales cuando están juntos. Yo ahí les voy a mostrar unos ejemplos. La conducción, esa pérdida se produce, por ejemplo, cuando calefaccionamos. Ese flujo de calor puede producir pérdidas, ¿cierto? Que se dan por infiltraciones, que ahí también les voy a explicar qué son las infiltraciones. Pero obviamente, como les comentaba, también vamos a tener ganancias y esa la va a dar la radiación solar. Por lo tanto, es muy importante, ¿cierto?, cómo nosotros orientamos el proyecto. Y también vamos a tener otro tipo de ganancias internas, como es la iluminación, los equipos electrodomésticos y también el metabolismo humano. Aquí yo les muestro lo que es un aislante térmico, que es esencial para tener efectivamente una arquitectura sustentable y que está asociado a esos cuadros que yo les mostraba de exigencias en número de las diferentes zonas térmicas del país. Yo no podría colocar un aislante térmico de las mismas características en Magallanes que en Iquique. Es imposible. Las condiciones climáticas y de confort térmico son muy distintas. Entonces, pero sí debe ir este aislamiento térmico. Es súper relevante. En general, ustedes no los ven porque están ubicados, como los ven acá, entre los entramados eh, de, de la construcción, por lo tanto, luego es tapado por el revestimiento exterior e interior que uno le dé a su estructura. Pero este material, la función que tiene es que es muy poco conductor. Por lo tanto, lo que hace es oponerse al paso del flujo de calor que ustedes producen al interior de su hotel. Ahora, ese flujo de calor siempre va a tratar de salir, ¿ya? O de entrar. ¿Por qué? Porque ese flujo de calor lo que hace es ir de un lugar eh, más caliente a un lugar más frío. Entonces, por ejemplo, en la zona del sur, el flujo de calor va a tender a salir. Pero, por ejemplo, en otras ciudades del norte, en verano, puede que afuera haya mayor temperatura que al interior. Entonces, si no tengo aislante térmico, ese flujo de calor va a querer entrar a mi recinto. Por lo tanto, es importante poder ocupar aislantes térmicos. Es relevante, es prioritario. Y eh, hay de distintos. Yo acá muestro algunos ejemplos. Están los proyectables, está este nuevo sistema que es EI, ¿cierto? Que lo que tiene es polietileno expandido, lo que se conoce básicamente como plumavit, que debe tener una densidad y un espesor especial dependiendo de la zona. Y también está las que más se utilizan, que es la lana mineral y la lana de vidrio. Si ustedes en algún momento tuvieran que tomar la decisión, por ejemplo, de postular a un proyecto
o bien de modificar el hotel y quieren utilizar aislación térmica, pero, por ejemplo, no les alcanza para poder aislar térmicamente toda la envolvente del hotel, hay prioridades. La primera es que hay que empezar por el techo. ¿Por qué por el techo? El flujo de calor tiende a subir y nos podemos dar cuenta, los que tengan viviendas de 2 pisos, se van a dar cuenta que siempre el segundo piso está más calefaccionado que el primero. Y eso es porque el flujo de calor tiende a subir. Por lo tanto, donde primero vamos a perder energía es en el techo. ¿Ya? Luego, ¿cierto? Debemos continuar aislando los muros. Eh, Podemos también hacer cambio de las ventanas, pasar ya de ventanas simples a ventanas de doble vidrio hermético, y de doble vidrio hermético además hay de distintas gamas. Y en el caso que no se pueda hacer eso, también eh, hay soluciones de bajo costo, como por ejemplo las cortinas blackout. ¿Ya? Que además eso les va a producir, ¿cierto? Una calidad de confort, sobre todo cuando sus huéspedes, por ejemplo, quieran dormir de noche. Porque si uno se encuentra en algunos casos en hoteles en donde eh, estas cortinas no son tan buenas, entonces uno le llega la luz del sol y no es lo que uno quiere que eso suceda, ¿cierto? Cuando uno elige un hotel, uno quiere estar confortable. Y finalmente, luego de haber hecho eso, yo puedo climatizar mis ambientes. Es decir, ocupar algún tipo de calefacción, contratar un ingeniero mecánico que me pueda decir que él ya va a poder determinar en base a esto cuál es la demanda que tienen, por lo tanto, cuál es el consumo que van a tener que necesitar, y en base a eso, este profesional va a poder diseñar su sistema de climatización al interior de su hotel. Esto evidentemente que son costos elevados, son costos que ustedes podrían postularlo en algún proyecto. Vamos a ver más adelante qué es lo que nos ofrece hoy día el mercado. Pero también hay otras formas de que ustedes puedan ahorrar energía, y es a través de poder ocupar algún tipo de sello que venden, que son muy baratos, ¿cierto? Hoy día, y que les permita poder tapar lo que nosotros llamamos infiltraciones. Las infiltraciones, eh, como concepto, es el ingreso de aire a un recinto de manera indeseada. ¿Cómo? A través de grietas, a través del paso de las cañerías, por ejemplo, que no tienen aislación, eh, y, eh, y se produce obviamente esto ya es mucho más teórico, pero por la densidad, ¿cierto?, del aire interior y exterior. Acá yo les muestro un ejemplo de en donde por lo general se producen los temas de infiltración. Y además les muestro una cámara termográfica, ¿cierto?, que muestra los puntos efectivos de infiltración. Por ejemplo, acá en la ventana se ve evidentemente que esa ventana, por ejemplo, no está bien sellada, ¿ya? Para tener una idea de cómo estamos hoy día a nivel nacional en cuanto a temas de infiltraciones, que se conoce como también hermeticidad en la edificación, dependiendo de la materialidad en la cual se construya, tenemos diferentes variables. O sea, podemos tener, por ejemplo, en el caso del hormigón, 9 renovaciones de aire por hora. En el caso de la madera, 24,6, que es muchísimo. Albañilería, 15, es mucha pérdida. En promedio, ¿cierto?, tenemos 12,9 renovaciones de aire. Esto es altísimo, porque si nos comparamos con otros países de Europa, por ejemplo, ellos tienen renovaciones de aire de 3 renovaciones de aire por hora. Y
Y esto es un promedio, o sea, hay lugares que se han testeado que tienen mucho más de 24,6, sobre todo en las estructuras madera, metalcón. Así que, ¿pero qué podríamos hacer nosotros para poder disminuir estas infiltraciones? Primero, preocupémonos de aplicar un sello elástico en el marco sobre marco. Por lo general, como lo muestra esta imagen, siempre ahí queda un espacio donde existe infiltración y nosotros podemos, ¿cierto?, aplicar este sello que es de bajo costo y que nos produciría un promedio de ahorro de energía térmica de alrededor de un 17%. También está la aplicación de burletes de espuma aislante de alta densidad en la parte inferior de la puerta, que es generalmente queda siempre un espacio entre el piso terminado y la puerta, y ahí es necesario poder colocar ese burlete porque van a poder tener ahorros, por ejemplo, de hasta un 26%. Y además, aplicar burletes y espumas aislantes de alta densidad en junta, que lo muestra acá, quizás no es tan evidente, en la junta del cierre del marco y la puerta, que son cosas que uno no se da cuenta, uno no se fija porque desconoce estos temas, pero ahora ustedes no los van a desconocer. Van a saber que hay medidas de bajo costo que ustedes pueden implementar, incluso van a poder ustedes, si tienen algún contratista, ¿cierto? Que le esté haciendo alguna remodelación o creando un hotel nuevo, van a poder ustedes chequear que esto efectivamente quede bien aislado, ¿ya? Porque es el deber de ellos hacer ese trabajo bien. Entonces, si nosotros aplicáramos todas estas medidas de sellado en conjunto, lograríamos, por ejemplo, disminuir en promedio un 74% de las infiltraciones, que no es menor. Entonces, son cosas de bajo costo que sí le van a generar a ustedes un ahorro, pero no solamente un ahorro, sino que también una mejor calidad para sus huéspedes, porque es súper incómodo cuando uno, por ejemplo, está en una habitación y entra, por ejemplo, viento, aire a través de la ventana, porque además eso genera un ruido y no es cómodo. Y me imagino que tampoco es algo que ustedes quisieran que sus huéspedes experimentaran. Vamos a las ventanas. Las ventanas obviamente que también tienen temas de infiltración y estas igual deben quedar selladas, muy bien selladas entre el marco y el muro, pero también, aunque no lo crean, es súper importante saber qué tipo de ventana voy a utilizar, porque las ventanas, por ejemplo, acá vemos una ventana corredera de una hoja, acá una ventana corredera de dos hojas, acá una guillotina, un oscilante, un abatible. Obviamente que la que no es abierta, que es sólida, no está porque es la que menos infiltraciones tiene. Pero si se dan cuenta, incluso dependiendo del material, del marco, es decir, si es de aluminio, de PVC, de madera, de fierro galvanizado, va a tener diferencias también. Entonces, si yo eligiera una ventana corredera, voy a tener por ejemplo, con un marco de aluminio, voy a tener 6 renovaciones de aire. Pero si lo eligiera de PVC, voy a tener 0,7, ¿ya? Pero si en vez de esta de aluminio utilizo, por ejemplo, en vez de esta ventana corredera utilizo la guillotina, en vez de 6 voy a tener 29. Entonces, es importante además qué tipo de ventanas vamos a utilizar, porque eso también genera infiltraciones. Vamos a los puentes térmicos. Eh, Quizás estos son conceptos que ustedes han escuchado o no lo han escuchado, pero ahora ustedes los van a saber y van a entender entonces cuál es la diferencia entre infiltraciones, que ya lo sabemos, ¿cierto? Y qué son los puentes térmicos. Los puentes térmicos, en definitiva, no los podemos evitar, pero sí lo podemos reducir.
y eso tiene que ver con la forma constructiva que se utilice. Acá en este ejemplo, por ejemplo, hay una estructura de madera y por lo tanto, como hay diferencia de materialidad, ¿cierto? Porque acá le voy a dar una terminación, por ejemplo, una plancha USB, por fuera, perdón, por dentro una volcanita, por fuera una USB, que tiene, cada material tiene distintos valores de resistencia a la pérdida del flujo de calor. Obviamente el prioritario lo tiene la aislación térmica que está acá y que de hecho está, en este ejemplo está muy mal puesta, porque tiene que tapar absolutamente todo, si no, no funciona, pierde energía por aquí. Y si se dan cuenta, en la cámara termográfica podemos ver que aquí, por ejemplo, se muestra claramente dónde están los puentes térmicos. Eso hoy día tiene solución porque para poder cumplir con las nuevas normativas térmicas, en teoría ya te exigen que tú, aparte de este tipo de aislación, ojalá colocaras otra por fuera, que colocaras quizás un muro que sea ventilado, que te dé características que sean mejores térmicamente. Los muros de hormigón es muy difícil que existan tantos puentes térmicos porque es un material que es continuo y que por lo tanto si va a llevar aislación, ojalá la llevara por fuera y ahí evidentemente que rompo con la mayoría de los puentes térmicos. Una vez que yo ya diseñé, vi los temas de eficiencia energética, lo importante de poder introducir, ¿cierto? Aislantes térmicos, de saber que no me tiene que colocar un aislante térmico, por ejemplo, de un espesor de 10 milímetros si vivo en Magallanes y uno de 40 si vivo en Santiago, que hay diferencias, que tienen que ser respetables, que ustedes tienen que ver que efectivamente se compra el material con el espesor y la densidad exigida, ya, y además ya saben los temas de infiltraciones que son importantes y muy abordables a bajo costo, es que recién ahí nosotros nos empecemos a fijar en cómo calefaccionar ambiente. Hay datos o más bien tips que son de bajo costo que ustedes hoy día los pueden hacer, que siempre es cierto revisar que su calefacción esté bien, o sea que nosotros le pudiéramos hacer una mantención anual, porque eso además eh, mejora, optimiza la calidad de ese elemento, pero además entrega el rendimiento que para el cual efectivamente está creado. Y lo otro es que yo les quería comentar que nos ha pasado mucho ver que, por ejemplo, instalan calefactores o calefacción central o sistema a pellet, por ejemplo, y no se preocupan de ver cuántos metros cuadrados efectivamente requieren calefaccionar. Y eso es un tremendo error, porque yo no podría comprar o diseñar o que me diseñen, por ejemplo, un sistema de calefacción central si yo necesito calefaccionar, por ejemplo, una sala de 20 metros cuadrados y la dimensión es para 15 metros cuadrados. No sé si me entienden. Si yo compro un calentador porque es lindo, pero no pregunto que al vendedor, por ejemplo, que yo necesito calefaccionar 25 metros cuadrados, me puedo llevar uno que calefaccione 15 metros cuadrados solamente. ¿Y qué pasa ahí? Voy a tener que utilizar otro sistema de calefacción adicional, que es, por lo general, uno eléctrico. Efectivamente, hoy día los eléctricos están bastante eficientes, pero genera un gasto extra. Antiguamente, sobre todo en invierno, se generaba un cobro que se llamaba incluso cobro de invierno, en donde uno pagaba mucho más por la electricidad cuando pasaba cierto consumo. Hoy día, a través de una ley que sacó el Ministerio de Energía, eso ya no corre, pero evidentemente, si ustedes pudieran disminuir ese gasto,
al tener que utilizar un calefactor adicional, sería mucho más eficiente. Vamos a los temas de iluminación. Acá esto funciona para todo, ¿ah? Pero lo más importante de la eficiencia energética es poder también generar un recambio tecnológico de los artefactos que nosotros utilizamos. Acá vemos un ejemplo básico de las ampolletas. La primera, tenemos estas ampolletas incandescentes que fueron utilizadas, no estoy exagerando, como aproximadamente más de 100 años, que eran de 60 watts, es decir, consumían mucha energía, tenían una vida útil muy poca, de 1000 horas, y que solamente una ampolleta en promedio nosotros podíamos pagar alrededor de 1900 pesos por la utilización de una ampolleta al año. Estas eran las ampolletas para poder sacarlas, ¿cierto? Teníamos que esperar porque calentaban más de lo que iluminaban. Luego pasamos a las que conocemos todos básicamente como las colitas de chancho, que son eficientes, que consumen cierto 16 watts, que tienen una vida útil mucho mayor, de 8000 horas, y que por utilizar solo una, yo podríamos estar pagando 2920 pesos al año por el uso de esa ampolleta. Y la LED, ¿cierto? Que ya es la más eficiente, o sea, la que ha salido últimamente en el mercado, que son por ejemplo, en este ejemplo de 7 watts, ya en vez de 8000 horas, dura 20.000 horas y pago menos de la mitad de lo que pagaría por una colita de chancho, que serían 1280 pesos por una ampolleta al utilizarla en el año. Obviamente que este ejemplo está dado con un valor de energía que yo lo coloco ahí de 100 pesos el kilowatt hora, pero evidentemente que al hacer cambio podría obtener ahorro significativo. Y lo otro que es súper importante que cuando ustedes compren este tipo de ampolleta para que realmente tenga la vida útil que indica, para que también consuma la energía que indica, es que todos estos equipos deben estar efectivamente certificados por la SEC. Y esto corre para todos sus artefactos. Hoy día los artefactos tienen una etiqueta energética que te dice cuál es más o menos eficiente. Vamos a ver un ejemplo de eso más adelante, pero ahí ustedes van a poder ver efectivamente cuánto consumen. Ahora, también hay algo por detrás que ustedes deben saber. Si yo tengo un artefacto, por ejemplo, como o un refrigerador o sus sistemas de lavandería, y son efectivamente eficientes, yo igual me tengo que preocupar de generar una limpieza de esos artefactos. Porque al no hacerlo, primero yo le quito la vida útil y sabemos que son elementos de alto costo, ¿ya? Pero además le quito el rendimiento, por lo tanto, si la etiqueta me dice que va a consumir, por ejemplo, 20 kilowatt hora al mes, en realidad podría terminar consumiendo 30. Entonces, aquí también hay una corresponsabilidad, o sea, una cosa es lo que nosotros compremos, que nos indica una etiqueta, y otra cosa también es cómo nosotros podamos mantener para que eso tenga mayor vida útil y efectivamente rinda lo que la etiqueta dice. Veamos entonces qué es lo que nos cobran en la cuenta de la luz. Esta es una boleta básica, es de acá de la región de Magallanes, de hecho es de mi casa, eh, pero es para que ustedes sepan qué es, para que ustedes sepan analizar esta boleta. Lo primero que me aparece aquí, ¿cierto? Es el monto que yo voy a pagar, y si tengo saldo anterior, me va a indicar además que tengo saldo anterior. Me indica también la fecha, ¿cierto?, de vencimiento, y también alguna información sobre el corte en caso de no pago de alguna repactación. Y cómo las empresas eléctricas miden esta energía a través de un medidor que nosotros, ¿cierto?, lo tenemos, todos los tienen instalados, y que en el fondo es la resta de lo que yo consumí el mes pasado por lo que consumí este mes.
Entonces, de hecho, en algunas boletas aparece un gráfico de cuánto he consumido por mes, ¿ya? Y cómo se divide el consumo en esta cuenta de luz. Mire, el 16,3% se lo lleva la televisión. O sea, de lo que yo pago, aproximadamente el 16,3% se lo lleva la televisión. El 19,4% se lo lleva los refrigeradores o sistemas de congeladores, ¿ya? Y si ustedes tuvieran que elegir qué artefacto debiese ser el más eficiente, efectivamente tiene que ser este, en el que más tienen que invertir, porque es el que sí o sí van a tener encendido, o sea, enchufado todo el año. Por lo tanto, si van a invertir en un equipo eficiente, debe ser este. El 38,2%, pero que es la sumatoria de la utilización de muchos artefactos. Ahí está el hervidor, una aspiradora, por ejemplo, secador de pelo, plancha. Es como una sumatoria de estos artefactos más pequeños que no utilizamos de manera constante. Tenemos el de la iluminación, que tampoco es menor, el 16,9%. Por lo tanto, claro que es fundamental hacer un recambio tecnológico de nuestros sistemas de iluminación, porque si yo ocupara una ampolleta, por ejemplo, de las antiguas, obviamente que no estaría dentro de ese promedio del 16,9, sino que estaría pagando aún mucho más. Y por otro lado, hay un 9,2% de energía que nosotros estamos pagando, pero que no consumimos, y es la que nosotros hemos denominado en el Ministerio de Energía como el consumo vampiro. Y ese consumo vampiro se da porque yo dejo conectado cosas eh, que no estoy ocupando. Ejemplo, dejo conectada, por ejemplo, la lavadora, enchufada la lavadora, pero yo la lavadora no la ocupo todos los días. Solamente al estar enchufada, yo ya estoy consumiendo energía. El ejemplo más gráfico es el tema del celular. El celular nosotros lo dejamos conectado, luego yo saco el celular, pero el cargador sigue enchufado. Yo estoy consumiendo energía. Entonces, esa energía perdida que ustedes igual la están pagando. Y hay que tratar ahí de tener otros hábitos, de desenchufar aquellos artefactos que en definitiva no se están utilizando todo el tiempo, de generar, por ejemplo, estas capacidades, estos conocimientos a la gente que trabaja con ustedes, porque al final son ellos los que deben emplear estas medidas. Fíjense ustedes que a nosotros nos ha costado mucho más que empresas o servicios públicos incluso disminuyan la energía más que en los hogares, porque en el hogar la plata sale de mi bolsillo, ¿ya? Pero en los trabajos la plata no sale de mi bolsillo. Entonces, ahí hay que también capacitar y mostrar la importancia, tanto por el tema de ahorro energético, por la disminución de los gastos, ¿cierto? Y también por lo que yo les mencionaba, el cuidado del medio ambiente. Pero igual existen otras medidas como para poder evitar este consumo vampiro, que son estas alargadores que tienen un switch de encendido y apagado. Entonces, efectivamente, ese en particular tiene la característica que yo al apagarlo deja de consumir energía. Entonces, veamos qué nos están cobrando en la cuenta de luz. A nosotros nos aparece todos los meses la electricidad que nosotros consumimos en el mes. Esto es un ejemplo. Y nos van a cobrar un servicio eléctrico que es un servicio permanente que tiene que ver con gastos como administrativos y también, ¿cierto? Viene un costo, ¿cierto? Por el transporte de esta electricidad. Pero si yo quisiera saber cuánto efectivamente estoy consumiendo en cuanto a electricidad, lo que yo tengo que hacer es sumar mi electricidad consumida con el transporte de electricidad, ¿ya? Lo que me daría un total de 19.600. Eso lo divido
por la electricidad que yo consumí ese mes. O sea, en este ejemplo, 127 kilowatts. Y eso me va a dar que yo ocupo 154 pesos, ¿cierto? Por cada kilowatt que yo utilizo. ¿Y eso para qué me sirve? ¿O para qué les va a servir a aquel que cumpla la función de ser el gestor energético, de ser el que tome la iniciativa de poder llevar estas medidas? De que yo voy a poder conocer cuánto efectivamente debiese pagar por todos mis artefactos que tengan etiqueta. En este ejemplo está el del refrigerador, que es el mejor ejemplo porque, como les dije, está operativo las 24 horas y todo el año. Este, por ejemplo, me dice que consume 27 kilowatt hora al mes. O sea que si yo ya sabía, porque hice ese cálculo, que yo estoy pagando 154 pesos el kilowatt, lo multiplico por los 27, entonces quiere decir que estoy pagando 4.158 pesos al mes por la utilización solo de este artefacto. ¿Ya? Lo otro es que quiero recalcar también que muchas veces nosotros no sabemos cómo elegir una etiqueta, porque nos encontramos, por ejemplo, en este ejemplo hay una etiqueta A, pero puedo tener otra etiqueta, puedo tener dos refrigeradores y ambos refrigeradores tienen la misma eficiencia, los dos son A, pero ¿cómo yo me puedo dar cuenta cuál es más eficiente, cuál ocupa menos energía? Es el consumo mensual, porque puede ser A, pero este puede ser de 27 y el otro puede ser A, pero puede ser de 23, porque las escalas obviamente van por intervalos de consumo de energía. Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta cuál es la diferencia. Entonces veamos, por ejemplo, eh, valga la redundancia, un ejemplo de un tubo fluorescente normal, antiguo, no de estos que hoy día son LED. ¿Cómo ustedes podrían calcular cuánto efectivamente están pagando por la utilización de ese tubo? Esta es una multiplicación muy simple, que es potencia por la cantidad de tiempo más o menos que nosotros podamos calcular que vamos a tener encendido ese fluorescente, lo que nos va a dar la energía. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un hotel, en mi hotel yo tengo 20 tubos fluorescentes. La potencia es de 36 watts. La potencia siempre está en el fluorescente, no es algo que ustedes tengan que investigar o preguntar. Yo digo que el tiempo de uso de esto al día son 8 horas. Por lo tanto, al mes van a ser 240 horas. Entonces, yo sé, ¿cierto?, que la potencia en general, quizás esto los va a marear, pero está en watt, ¿cierto?, el tiempo en hora y me va a dar la energía. Entonces, la potencia, ¿cierto? Ya sabíamos que cada tubo tiene una potencia de 36 watts, que lo voy a multiplicar por el tiempo, y ya dije, en este ejemplo dijimos ya, 240 horas, y por la cantidad de tubos. Tengo 20 tubos. Y eso me va a dar que efectivamente voy a consumir, ¿cierto?, 172.800 watts hora al mes. Y si lo quiero pasar a kilowatts, solamente lo divido por 1000, que en general como uno lo ve en las boletas, 172,8 kilowatts hora al mes de energía. Y eso lo pueden hacer con todos sus artefactos, ¿ya? Si yo estos 172,8 kilowatts lo multiplico por ese valor que habíamos sacado anteriormente de la diapositiva de la boleta eléctrica, me va a decir que estoy pagando 26.000 pesos, 26.600 pesos por la utilización de estos tubos fluorescentes. Pero ¿qué pasa si me voy a una LED? Tengo los 20 mismos tubos, la misma cantidad. La potencia es de 18 watts. Ojo, la potencia no tiene que ver con el potencial de iluminación, o sea, iluminan lo mismo. El tiempo de uso es el mismo, por lo tanto al mes voy a tener 240 horas también. Pero como este tubo es mucho más eficiente, voy a ocupar una energía por los mismos tubos de 86,4. O sea, en vez de pagar los 26.000 anterior por los 20 tubos, voy a pagar
306 pesos aproximadamente. O sea, puedo obtener en este solo ejemplo de solo un artefacto, voy a tener, por ejemplo, ahorros al mes de aproximadamente 13.000 y al año de 160.000. Y esto es haciendo la comparación solamente de, de uno de mis artefactos. Ustedes los podrían hacer con todos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes debiesen hacer para poder gestionar bien la energía en su hotel? Primero, tienen que determinar cuáles son sus indicadores, o sea, hacer un levantamiento de información, conocer cuál es la situación actual de su empresa en relación a los consumos y en relación al uso que se le da a la energía. Entonces, identifico mi fuente de energía, electricidad, en el caso de energía térmica puede ser leña, petróleo, gas natural, gas licuado, pellet, etcétera. Y voy a tener que indicar o conocer cuáles son las cantidades para saber cuánto estoy pagando por eso. Entonces, como yo le dije, el ejercicio que hicimos anteriormente, yo lo puedo hacer con cualquier tipo de artefacto. Lo puedo hacer con una ampolleta, ¿cierto? Eh, que voy a conocer, por ejemplo, esta es una incandescente de 100 watts, sé cuánto tiempo la voy a tener. Lo mismo, por ejemplo, para un congelador, que acá el tiempo debiese ser 24 horas, ¿cierto? Y lo multiplico por el mes. También el de un televisor. Y eso, yo tengo la potencia, tengo el tiempo, por lo tanto me va a dar la energía. Yo ya sé cómo poder calcular cuántos kilowatts estoy ocupando por cada energía que estoy utilizando, por lo tanto voy a poder saber incluso cuánto estoy pagando por cada uno de estos elementos, incluso si no tengo plata para poder modernizar uno, darle prioridad al cual estoy pagando mucho más. Entonces, ¿cómo van a elaborar su indicador? Porque la idea es que usted lo agarren, ¿cierto? Y lo lleven a sus empresas. Ustedes van a tener las boletas de los últimos 12 meses, ¿cierto? Eh, Estamos hablando del año pasado, porque tenemos que tener, para ver si efectivamente hay variaciones con las mejoras que ustedes pueden hacer, o con incluso con el buen uso de la energía, solamente utilizando bien la energía, cuánto hemos disminuido o si realmente nos ha funcionado esto o no, porque si yo estoy haciendo un cambio, por ejemplo, de, de ampolleta más eficiente, no sé, cambié las ventanas, me preocupé de los temas de infiltraciones, pero la boleta, por ejemplo, el consumo de energía térmica me sigue saliendo lo mismo, o el de la electricidad igual, es porque evidentemente eh, se está haciendo mal uso de la energía y es por eso mismo que siempre recalco que la gente que trabaja con ustedes debe también tener estos conocimientos. Entonces yo, por ejemplo, tengo las boletas de los 12 meses anteriores y también sabemos cuántos huéspedes tuvimos el año pasado durante este periodo. Entonces, yo voy a tener mis boletas de todo el año, ¿cierto? En este ejemplo, ¿cierto? De enero a diciembre. Ahora ustedes van a tenerlo de estamos en marzo, de febrero a febrero del año anterior. Tengo todos mis consumos por cada mes. Y aquí tengo el total, ¿cierto? Que sería el consumo total que yo hice en el año. Ese consumo de energía, yo lo divido por el número de colaboradores, que en este caso dijimos 183. Ese número de colaboradores incluye los huéspedes y la gente que también trabaja con ustedes. Entonces, yo ahí podría deducir que cada huésped y cada trabajador que, que les presta servicio a ustedes consumen alrededor de 6,1 kilowatt hora de energía al año.
En conclusión, lo que yo quiero y espero que les haya quedado es que para poder optar o mejorar la eficiencia energética de sus hoteles o de sus viviendas, por ejemplo, debemos aprovechar al máximo los recursos pasivos disponibles. ¿A cuáles recursos pasivos me refiero? Cuando hablábamos, por ejemplo, del tema de la infiltración, de las infiltraciones, que son cosas que ustedes pueden manejar y que son de bajo costo y que optimiza el confort de manera natural. Obviamente que tiene que ir acompañado de medidas que nos permitan disminuir esa demanda y las emisiones de CO2. ¿Cómo lo hacemos? Con el recambio tecnológico, ¿cierto? Y luego de todo eso, priorizamos, ojalá, que nuestras fuentes de energía sean a través de eh, fuentes renovables o que bien compensen, que trabajen de manera dual. No quería dejar fuera de esta presentación, ya que si bien nosotros como ministerio este año no tenemos financiamiento, como lo hemos tenido otros años, para promover, ¿cierto? La eficiencia energética y también energías renovables. Sí, les quiero mostrar el financiamiento que está disponible en distintas áreas y que van a quedar en esta presentación y espero que si están interesados, ¿cierto?, en conocer, también FEDETUR los pueda compartir para que ustedes puedan averiguar. Los financiamientos que tenemos disponibles hoy día, y nombro todos, porque no es solamente el comercial, ustedes pueden tener sistemas de transporte, hoy día también se ve mucho los hoteles verdes, entonces pueden estar asociados con temas agrícolas. Lo importante es que ustedes sepan que existe, por ejemplo, en el tema comercial, hoy día hay financiamiento disponible en el Banco Estado, en Cercotec, en Corfo, en FOSIS, en CONADI. En el tema del transporte, Banco Estado, Cercotec, Corfo. Acá yo les entrego cuáles son los links para llegar como directamente a, a la información de qué consiste cada proyecto, cada financiamiento y además que ustedes sepan, obviamente, hasta cómo puedo postular, que me imagino que igual tienen experiencia en eso, y cuáles son los plazos de postulación. Pero igual existen otros temas, otros tipos de financiamiento que a lo mejor ustedes no lo conocen, que es el Energy Service Company, que es un modelo ESCO, y es un modelo en el cual un tercero diseña, instala y mantiene y financia algún proyecto de eficiencia energética y o de energías renovables, ¿ya? Porque puede hacer las dos formas de manera conjunta. ¿Y cómo recupera su inversión? A través de los ahorros que se generan por dicho proyecto. Es decir, todos los ahorros que se hagan ahí, obviamente van para este modelo ESCO y cuando eso ya termine, esos ahorros ya quedarían disponibles para ustedes. ¿Ya? Lo otro son el Banco Estado con su programa Mundo Verde, que tiene una oferta financiera sustentable, tanto para personas como para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, que buscan efectivamente proyectos de energía como otros temas asociados a la sustentabilidad. Entonces, por ejemplo, hay para poder postular acá, por ejemplo, no se ve muy bien, pero crédito de energías limpias y eficiencia energética. Yo aquí les digo que si no tienen eficiencia energética, eh, no postulen al de energías limpias, o sea, primero postulen al de eficiencia energética. Si pueden postular a los dos, mucho mejor, pero hay financiamiento disponible para aquello. También tenemos otro, que es el Corfo, que es crédito verde. Este no es un como financiamiento, esto más bien es un refinanciamiento mediante préstamos que Corfo le va a entregar a las instituciones financieras.
ya sea bancos, cooperativas u otros servicios financieros. Entonces, este programa no brinda un financiamiento directo a la empresa, sino que le proporciona recursos para que estas instituciones financieras le puedan otorgar a ustedes créditos o leasing según y mediante cumplan los criterios, ¿cierto?, de que estas entidades también exijan. Entonces, los intermediarios financieros que operan este programa pueden financiar el 100% del monto de inversión y en caso de un crédito, hasta el 90% del monto de inversión, ahí obviamente con un tope, ¿cierto?, altísimo y con un plazo de hasta 15 años. Entonces, ¿qué es importante saber aquí? Ustedes ya tienen la información de cuál es el financiamiento disponible. Eh, Esperamos y estoy segura que FEDETUR les va a entregar esta información para que ustedes puedan ver, meterse en las páginas y ver a cuál podrían optar. Entonces, pero hay cosas que ustedes deben tener súper claro antes de postular, y es, ¿qué institución entrega el beneficio? Ya lo sabemos, ¿cierto? ¿Qué tipo de beneficio entrega? Si es subsidio, cofinanciamiento, bonificación, otro tipo, ya lo sabemos porque se lo mostré. Pero también otros datos importantes a saber: el monto máximo que otorga o el porcentaje máximo de cofinanciamiento, que eso ya ustedes lo van a ver como en su proceso de postulación, y sobre todo conocer cuáles son esos plazos de postulación y no quedarse fuera en el caso de que quisieran postular a estos proyectos. Y además, obviamente, si se pide o no se pide algún tipo de garantía. En muchos proyectos, por ejemplo, de Cercotec, eh, si uno agrega un tema de eficiencia energética, la probabilidad de ganarlo es alta, porque evidentemente que al estar promoviendo todo lo que es sustentabilidad, se está dando como puntaje extra a este tipo de iniciativas. Aquí quedó mi presentación. No sé si tienen algunas consultas o dudas. Voy a dejar de proyectar para que los pueda ver. Ahí sí. Eh, Gracias, María Alicia. Ha sido excelente la presentación. Yo creo que mucho más información de la que podíamos imaginar que íbamos a lograr tener. Fíjate que cuando nosotros hicimos tomamos las inscripciones, le preguntamos a la gente a los participantes, qué preguntas tenían. Muchas de ellas ya han sido respondidas a lo largo de la presentación, pero destacamos dos que quizás sería bueno que son representativas y que sería bueno que tú profundizaras un poco más. Lo primero, en términos de ¿cuáles son las principales necesidades de formación y capacitación en eficiencia energética que requieren los profesionales y empresarios turísticos? O sea, más allá de la presentación que tú muy bien nos has dado hoy día, ¿cuáles serían las principales necesidades de capacitación y de preparación de los empresarios para mejorar la eficiencia en sus operaciones? Lo que pasa es que en ese sentido, para mí lo fundamental es que esas capacitaciones o esos conocimientos no queden solamente en los dueños de los hoteles, sino que esto sea traspasado a la gente que trabaja con ellos, porque son los que en general pasan más tiempo ahí y son los que efectivamente consumen de manera buena o mala la energía. Por lo tanto, y lo otro es que eh, generar la responsabilidad, tener gestores energéticos dentro de su misma institución, que se preocupen, por ejemplo, de poder llevar estos índices, porque no necesariamente lo tiene que hacer el dueño de la empresa. Tú puedes pedirle a otra persona que lo haga para que se sienta parte de esto.
ahí sí. Lo otro que tenía aquí anotado como pregunta, em, ¿cuáles son las principales trabas que enfrentan las pymes turísticas en términos de implementar acciones concretas de eficiencia energética? ¿Hay alguna recomendación así más en específico como para superar esas problemáticas o esos desafíos? Para mí son dos. El primero es el desconocimiento de lo que es efectivamente la eficiencia energética, porque se confunde la eficiencia energética con las energías renovables. Y yo creo que ojalá a todos y todas les haya quedado claro que, primero que todo, es la eficiencia energética y luego las energías renovables. Pero también eh, sé, porque he conversado también, tú sabes que hemos trabajado en conjunto en otras actividades, que también hay un tema de financiamiento de por medio, que esperamos que hoy día, eh, con las prioridades que le está dando el Ministerio de Energía y también el Ministerio de Hacienda, con otorgar más recursos para este tipo de proyectos, se pueda eliminar esa brecha. Muy bien, muchas gracias María Alicia. Y voy a repasar rápidamente, bueno, un par de avisos, decir que esta presentación, la grabación completa de la charla, la vamos a enviar a todos los que se inscribieron a sus correos, así que yo creo que es algo ya para poder compartir con nuestros colaboradores en nuestras empresas. Es una charla además muy entretenida, incluso uno piensa en el hogar, en cómo uno vive propiamente, también hay ideas aquí que son muy positivas. Helen, Eh, discúlpame que te sí, interrumpa, pero ahí eso sobre todo lo quiero recalcar, porque todos nosotros pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa. ujú, Entonces, es necesario que todos nosotros sepamos utilizar bien la energía y que da lo mismo que en la calle. mm, muy buen punto, muy buen punto. Una duda aquí, preguntaron también en el chat, dice, Aysén y Punta Arenas son zonas australes, ¿por qué una zona es saturada y la otra no? Tiene que ver por la utilización, en el caso de Aysén, de leña. En Magallanes nosotros tenemos gas natural y también tenemos unas condiciones climatológicas, como es en el caso del viento, que hace que esta región no se sature, porque aunque no lo crean, la utilización del gas natural, en teoría o en efecto, ¿cierto? Somos lo que más gases de efecto invernadero emitimos a la atmósfera. Pero nosotros no tenemos problemas de saturación de este material particulado que es el que genera, por ejemplo, ese tipo de calefacción que pasa, por ejemplo, en Aysén. Perfecto, muchas gracias por esa pregunta, esa respuesta. Bueno, ya lo dijiste, pero igual lo prefiero volver si lo podemos repasar. Dice, quisiera saber si hay subsidios disponibles para habilitar paneles fotovoltaicos en la quinta región para mi hostal. Sí los hay. Y yo espero, Helen, que tú les puedas mandar toda esa información para que ellos puedan averiguar directamente con las oficinas que correspondan. Pero sí los hay en Cercotec, de hecho, están. También está en Banco Estado, pero yo creo que siempre es mejor empezar preguntando en estos otros servicios y luego quizás dirigirnos al banco. Hay que Perfecto. agotar Bueno, todos los medios. de todas maneras, y de hecho, contarles que la próxima semana vamos a tener el taller el 27, donde va a estar participando Paulina Sabla del Banco Estado para hablar del producto Mundo Verde que están desarrollando, así que ahí también vamos a entrar, a hacer un doble clic en esa parte. Y estoy repasando aquí las últimas preguntas en el chat. Em, ¿Hay financiamiento para saber dimensionar la demanda para después diseñar el sistema que sería óptimo? Lo que pasa es que cuando uno genera un proyecto,
uno calcula la demanda. O sea, un profesional que trabaje en ese sentido y diseñe, por ejemplo, una vivienda, vamos a poner un ejemplo. Tú diseñas pensando en una temperatura de confort, que eso fue lo que yo les había dicho antes, que está entre los 18 o los 21 grados. Ujú. Se diseña pensando en eso, en decir, ya, yo tengo esa base, entonces lo que necesito para calefaccionar en realidad es subir 2 o 3 grados más y, y por la cantidad de metros cuadrados y diseño con respecto a eso. Pero hoy día hay calificadores energéticos que incluso son contratados para que evidentemente puedan ver cuánta demanda y cuánto consumo hay en proyectos en verde, por lo tanto ver también cuánto podrían mejorar si hacen algunos pequeños cambios. Muy bien. Hay una pregunta acá, esa la puedo responder yo. ¿Los hostales tienen que estar legalizados con su patente inscrita en Sennatur? Claro, en general, para acceder a cualquier eh, financiamiento, herramientas de apoyo, toda la industria del alojamiento debe estar debidamente formalizada. El registro en el Servicio Nacional de Turismo, en el registro de proveedores de servicios turísticos, es obligatorio para los establecimientos de alojamiento turístico. Así que sí es necesario la respuesta a Claudia que lo está haciendo. Pues bien, muchas gracias, María Elisa. Realmente te has pasado. Yo creo que debiéramos tenerte recorriendo todo Chile, haciendo una caravana, porque lo haces muy bien, lo explicas muy bien, algo que para todos a veces resulta un poco amplio y difícil de entender. Se nos hizo sencillo, nos quedamos con hartos tips y sin duda probablemente vamos a volver a repasar esta presentación después con más tranquilidad y calma. Y agradecerle a todos los que participaron hoy día de todas las regiones, siempre tan bueno este sistema de que podemos conectarnos a nivel nacional y ahí sentimos que nuestra federación cumple ese rol de federación nacional y eso es lo bonito y también de llegar a las pymes del turismo que son las que necesitan el apoyo, sobre todo en estas materias y en el desarrollo sustentable. Y al mismo tiempo dejarlos invitados para el próximo taller, que es el próximo miércoles 27 a las 10 de la mañana, donde vamos a revisar herramientas de energías renovables para empresas turísticas. Así que los invitamos a registrarse y a participar con nosotros la próxima semana. Que tengan un resto de jornada muy bueno y les mandamos acá un cariñoso saludo. Muchas gracias nuevamente, María Elisa. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao.